Hola, buenas tardes. Mi nombre es Vanessa Georgina López Sánchez y soy alumna de la maestría en Transparencia y Protección de Datos Personales de la Universidad de Guadalajara. En esta ocasión me encuentro realizando un trabajo académico de la materia de rendición de cuentas y medios de comunicación. Se trata de la actividad 2 de la unidad 2 denominada los medios de comunicación como herramientas esclarecedoras de la información. En este caso, se nos solicitó investigar 3 casos de escándalos relacionados con actos de corrupción: el caso de Hillary Clinton y la divulgación de correos electrónicos utilizados a través de su cuenta personal, el caso de Panama Papers y el caso de la Casa Blanca de aquí en México. En el ejercicio nos plantearon una serie de preguntas, las cuales debemos de responder emitiendo nuestra opinión relacionada con cada uno de los casos. En primer término, tenemos una pregunta en donde se hace el cuestionamiento si, en nuestra opinión, es incorrecto o incorrecto que Hillary Clinton haya utilizado su cuenta de correo electrónico personal para enviar mensajes con información confidencial. De las notas periodísticas que tuve la oportunidad de revisar, se desprende que Hillary Clinton jamás utilizó una cuenta de correo electrónico como en su carácter de secretaria de Estado, sino que utilizó sus cuentas de correo electrónico personal para divulgar y difundir información de carácter estrictamente confidencial para Estados Unidos relacionado con las atribuciones de su encargo. Cuando esto se divulgó, pues obviamente causó opiniones contradictorias, dado que pues esta información que de carácter sensible y de seguridad nacional para el país estadounidense, pues no se difundió a través de los cauces institucionales. En mi opinión, definitivamente este actuar fue incorrecto por parte de la exsecretaria de Estado y candidata a la presidencia de la República posteriormente de Estados Unidos, toda vez que para empezar, me parece muy poco probable que no conociera su obligación de llevar a cabo las tareas derivadas de su trabajo como secretaria de Estado a través de los cauces institucionales. En segundo término, porque su cuenta de correo electrónico personal pues la utilizó indistintamente para uso estrictamente personal y para difundir o llevar a cabo actividades relacionadas con su función. Una función, para empezar, de mucha trascendencia para el gobierno de Estados Unidos. En ese sentido, pues se desprende que estaba consciente que estaba utilizando su cuenta de correo electrónico personal, que cuando una autoridad judicial ordenó la publicación de esos correos electrónicos, ella había borrado la mitad, arguyendo que se trataba de información confidencial por ser su cuenta de correo electrónico personal, ¿no? Que le pertenecían a ella. Sin embargo, como utilizó esa cuenta para otros fines, pues presumiblemente pudo haber borrado correos electrónicos que también se trataran de información de relevancia para el Estado y que pues desgraciadamente no se pudo conocer su contenido. Ya en una opinión ya más particular, más allá del caso de Hillary Clinton, yo como servidora pública he tenido que proporcionar versiones públicas de mi correo electrónico institucional, pues dado que se han presentado solicitudes de acceso a la información pública solicitando el contenido íntegro de cada correo. Obviamente, cuando se elaboran versiones públicas se testan datos personales en caso de que existan, de algún expediente que se encontraba en trámite o a lo mejor algún correo electrónico que haya enviado al Departamento de Recursos Humanos, en donde, por ejemplo, en alguna ocasión informé de mi estado de salud, que esa información no era estrictamente pública. Sin embargo, cuando uno empieza a ahondar en estos temas de transparencia, de rendición de cuentas, pues es muy consciente o trata de también concientizar a los servidores públicos de alrededor de que toda la información, todo lo que se genere, todo lo que se intercambie a través de correos electrónicos institucionales es información pública. Y es algo que debe empezar a permear, porque de pronto sí existen servidores públicos que utilizan sus correos electrónicos institucionales para llevar a cabo actividades de carácter estrictamente personal o bien para difundir información que no corresponde al ejercicio de sus atribuciones. En ese sentido,
me parece que sí es necesario que, que empecemos a tener esta cultura. Lo público, aun cuando seamos personas que tenemos derecho a la intimidad y a los datos personales, cuando ejercemos cargos de, dentro del al ejercicio de la administración pública, pues todo lo que realicemos en ejercicio de nuestras atribuciones tiene el carácter preponderantemente público. Ok, bueno, la segunda pregunta señala, ¿son confidenciales los bienes de los funcionarios públicos? Bueno, definitivamente en esta respuesta me parece que vamos a tener un consenso, yo creo, entre mis compañeros y la comunidad que se encarga de y que conoce, está familiarizada con temas de transparencia y rendición de cuentas, simplemente por la presentación de la declaración patrimonial, en donde no solo tenemos la obligación de declarar nuestros bienes, sino también lo de nuestros cónyuges o gente que depende de nosotros económicamente. Y pues bueno, esto aparte de la premisa de existe una colisión de derechos, ¿no? El derecho de acceso a la información, la transparencia contra la privacidad. Pero bueno, ya lo ha sostenido tribunales, el propio INAI, donde señalan que los servidores públicos tienen un grado menor de derecho a la intimidad y a la protección de datos personales. No, esto no significa que no tengamos derecho a gozar de estas prerrogativas. Sin embargo, cuando existe una ponderación entre el derecho a saber contra el derecho a la intimidad, la protección de datos de servidores públicos, particularmente en el caso de bienes patrimoniales, definitivamente impera el derecho a acceso a la información pública y la transparencia, toda vez que es de interés público el conocer que un servidor público obtiene sus bienes y que son acordes con sus ingresos, con su trayectoria en el servicio público, y de no ser así, pues tiene la oportunidad a través de estas herramientas, como mencionaba, de las declaraciones patrimoniales, de esclarecer el origen de los recursos con los que cuenta y también de dotar a la ciudadanía de certeza de que una persona que ostenta un cargo público pues no se enriquece ilícitamente, como en muchos casos ha sucedido, sino que los bienes de los que goza derivado del producto de su trabajo, como cualquier persona, pues tienen congruencia con las percepciones salariales que ha tenido en su trayectoria en el servicio público, ¿no? Y en caso que existan inconsistencias, pues también como servidores públicos tenemos, en caso que se inicie un procedimiento de responsabilidad o algún tipo de investigación, pues tenemos derecho a pues proporcionar las herramientas que consideramos necesarias o los elementos para que el órgano de control, en su caso, pueda determinar, y en caso que tengamos la forma de comprobar cómo es que obtuvimos esos recursos, pues que no existió un uso indebido de recursos que se hayan utilizado bienes públicos al servicio personal, ¿no? Entonces, en este caso definitivamente considero que no son confidenciales los bienes de los funcionarios públicos. Bueno, ahora relacionado con el tercer cuestionamiento, la pregunta es, ¿por qué renunció el primer ministro de Islandia, Sigmund Gunnlaugsson? El primer ministro de Islandia pues fue una de las personas de las cuales se difundió información relacionada con una empresa de su propiedad a través del caso conocido como Panama Papers. Él constituyó una empresa denominada offshore. Esto significa que es una empresa que se constituye por personas extranjeras en paraísos fiscales, es decir, que tienen beneficios fiscales para las personas extranjeras y que comúnmente son utilizados para evadir el pago de impuestos o bien para lavado de dinero. En el caso del primer ministro de Islandia, que tuvo que dimitir, pues se trató de esta empresa que él creó y que cuando entró a su cargo al Parlamento de Islandia no declaró que era accionista de esta empresa junto con su esposa. Posteriormente, él vendió la mitad de las acciones de la empresa, los accionistas eran él y su esposa, a su esposa por $1, cuando se trataba de una empresa de cerca de $4 millones. Posteriormente, cuando ya asume su cargo como primer ministro, hubo una crisis en el país de Islandia, en donde varias empresas reclamaron a los bancos pues el pago, y en el caso de la empresa de la cual él era accionista, pues reclamaron el pago a los bancos de este país por $4 millones,
y en donde se presume, pues evidentemente, que él, al impulsar que los bancos se hicieran responsables de esta crisis, pues obtenía un beneficio personal, ¿no? Entonces, en este sentido, pues es que se acreditó un conflicto de interés, lo cual tuvo una presión social bastante fuerte por parte de la sociedad de Islandia y concluyó con la, pues, que el primer ministro tuviera que dejar su cargo, pues derivado de las acusaciones de corrupción en su contra, y por supuesto que no tuvo cómo explicar este tipo de hechos, inclusive en una entrevista en donde prácticamente es una especie de emboscada, y lo digo así porque así es como él lo reaccionó, ¿no? Donde le cuestionan sobre la existencia de esta empresa, sobre toda esta serie de hechos que he venido relatando, y él definitivamente se siente acorralado y no sabe cómo responder, tal y cual como pudiéramos verlo de alguna película de ficción. Sin embargo, pues fue un caso verídico que se derivó de este caso conocido como Panama Papers, en donde pues se divulgó gran cantidad de información por parte de una persona anónima, la distribuyó entre agencias de noticias de todo el mundo, y surgieron escándalos pues, de desvío de recursos, o bien de todos estos temas relacionados con evasiones fiscales, bueno, en paraísos fiscales, y pues bueno, mucha gente alrededor del mundo se vio involucrada y gravemente afectada. El caso, yo creo, del más emblemático fue el presidente de Islandia, que tuvo que abandonar su cargo derivado de este hecho. Bueno, continuamos ya preguntas un poco más generales de los casos. Señala esta pregunta: ¿cumplieron los medios de comunicación con la herramienta de la ética en el tratamiento de información respecto a los casos? Bueno, la ética sabemos que es una cuestión que de pronto las líneas se van trazando de manera distinta, ¿no? En estos casos me parece que la ética podría ceñirse a la forma en que se obtuvo la información. En el caso de la Casa Blanca, me parece que ahí no hay forma de tener este cuestionamiento o esta duda, toda vez que esa investigación en particular se derivó de una serie de solicitudes de información. Por tanto, toda la información que se obtuvo pues fue de fuentes oficiales. Perdón, y no hay ninguna, pues no pudiera existir algún cuestionamiento de si fue ético o no la divulgación de esa noticia. En cuanto al caso de Panama Papers, pues como se menciona, una persona hizo una investigación en donde proporcionó todos estos documentos a agencias de noticias, y se llevó a cabo el ejercicio periodístico basado en información que, si bien las personas no supieron de dónde los obtuvo la fuente, de un hacker, pero al fin ellos no llevaron a cabo ese trabajo, ¿no? O sea, ellos, digamos que ahí sí podía comprometerse un poco la línea entre la ética, porque no conocían la legalidad de la forma en la obtención de la información. Sin embargo, ellos pueden arguir definitivamente que pues a ellos les llegó ese documento, y con base en eso ellos empezaron a hacer todo su trabajo periodístico. Por tanto, es que no me parece me parece que es una línea delgada, pero que aún así no se transitó, ¿no? Y por el caso de Hillary Clinton, pues esto fue a través de una orden judicial, donde se ordenó que se publicaran los correos electrónicos por ser de interés público para el pueblo estadounidense y para el mundo entero. Entonces, yo considero que sí se llevó a cabo un ejercicio periodístico basado en la ética, aunque, como comento, siempre la línea es delgada y se va moviendo atendiendo a la naturaleza específica del caso. Sin embargo, en todos estos casos que estamos analizando, pues definitivamente el interés público predominaba sobre cualquier otra valoración de confidencialidad, particularmente por el ejercicio indebido en el caso de Hillary Clinton de su correo electrónico personal para asuntos de seguridad nacional y del interés de Estados Unidos. En el caso de Panama Papers, pues definitivamente era muy importante que, derivado de toda esa información que se obtuvo, pues se llevan a cabo investigaciones. Y en el caso de la Casa Blanca, pues evidentemente digamos que vimos la utilidad pública del ejercicio del derecho de acceso a la información pública, y pues eso creo que marcó un precedente
en la historia de nuestro país, de cómo se pueden construir ejercicios periodísticos serios derivados de la información que el propio gobierno proporciona a través de respuestas a estas solicitudes. El siguiente planteamiento señala si fue exagerada o poca la cobertura que se le dio. Bueno, en este caso recordemos que las noticias que se derivan de ejercicios periodísticos y que tienen un impacto en la sociedad tan grande porque develan hechos que son de interés público y sobre todo que advierten casos de corrupción o de mal uso o de información o bien de un ejercicio indebido de un cargo público, en el caso de Hillary Clinton, pues evidentemente son muy mediáticos, empiezan a propagarse exponencialmente, sobre todo a raíz del surgimiento de redes sociales como Twitter, Facebook, el propio Instagram recientemente, y la sociedad empieza a demandar pues tener más acceso a esta información, conocer más datos, comprender, o sea, existen ya inmensidad de canales o bien de páginas, de cuentas de Twitter en donde podemos leer análisis, podemos ver la información cuando se detona una noticia, cómo esta se va moviendo como una bola de nieve, y también las propias Twitter, los propios hashtags conocidos popularmente, en donde la gente va exigiendo el producto que consume, si es un producto que les causa interés, que no solo debe la información de interés que debiera ser para todos, sino nos proporciona elementos con los que podemos empezar a debatir, a intercambiar nuestros puntos de vista, a hacer incluso planteamientos. Me parece que pues sí, obviamente es información que es muy de mucho interés y muy novedosa, pero que también si se difunde de esta forma es porque la gente así quiere consumir y conocer más de estos casos. Bueno, y la última pregunta señala: ¿por qué en nuestro país los medios de comunicación son los que ejercen el derecho a la transparencia y no los ciudadanos? Uy, esta pregunta fue mi favorita. Definitivamente hay un tema que a mí me parece muy interesante, que es la utilidad pública del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. Es algo que no se ha explotado como debiera ser para que la ciudadanía pueda empezar a inmiscuirse en los asuntos públicos y sepa que cuentan con herramientas que les permiten evaluar el ejercicio de la función pública e incluso resolver sus necesidades personales. Obviamente los medios de comunicación, a raíz de todo de que se creó la primera ley de transparencia en el año 2002, derivada de la reforma constitucional en materia de transparencia y protección de datos personales, pues obtuvo una herramienta, yo creo, inmejorable para no depender de las declaraciones sobre la información que fuentes, ya sea oficiales o gente extraoficialmente, les pudiera proporcionar, sino que ellos directamente, incluso utilizando seudónimos, pudieron empezar a armar sus casos de investigación. Y ellos se dedican a crear noticias, a investigar, y digamos que tienen una herramienta sumamente útil y valiosa, además de ser muy sencilla, de poder utilizar el anonimato como había mencionado, y pues digamos que para ellos es un insumo la información que obtienen a través de solicitudes de información. Sin embargo, no es el mismo caso de la ciudadanía. La ciudadanía, en primer término, muchas veces no conoce qué es el acceso a la información pública. La transparencia, piensan que solamente es pura palabrería y no se dan cuenta de lo que implica la transparencia y ni digamos rendición de cuentas, porque rendición de cuentas es otro nivel, ¿no? Ya a cargo de quienes ejercen el servicio público. Y es lo que comentaba hace un momento. La ciudadanía no conoce cuál es la utilidad que se le puede dar a la información que pueda obtener a través de solicitudes de información. En mi caso, yo trabajé durante casi 4 años en un órgano garante, en el órgano garante aquí del estado de Baja California, y tuve oportunidad de ver muchos casos en donde ciudadanos pudieron resolver problemas personales a raíz de la presentación de solicitudes que tuvieron que recurrir ante el Instituto de Transparencia Local y obligar a las autoridades a que atendieran sus peticiones a través de que se derivaron de estas solicitudes de información.
Yo creo que falta socializar este derecho, buscar espacios en donde podamos difundir entre la ciudadanía casos emblemáticos como el de la estafa maestra, la propia Casa Blanca, en donde es evidente que las solicitudes de información bien planteadas, sistematizar información, puede lograr que resolver problemas públicos inclusive y empezar a crear políticas públicas derivadas de estos ejercicios. Sin embargo, es una tarea no solo complicada, sino bastante laboriosa, por lo que no, los ciudadanos muchas veces, aunque puedan y sepan que no es el caso de todos, cómo obtener la información, no saben qué hacer con ella. Es por eso que muchas organizaciones de sociedad civil pues llevan a cabo estos ejercicios y pues no lo hacen solo, lo hacen con especialistas en la materia. Yo creo que sí es necesario impulsar desde la educación pues básica, ¿no? El ejercicio de estos derechos, para qué nos sirven, sobre todo enfocarnos en la parte de la utilidad, y yo creo que podríamos empezar a formar ciudadanos más interesados en los asuntos públicos y por supuesto que ejerzan sus derechos y que como consecuencia o provoquen que el gobierno y las autoridades y los servidores públicos pues sientan y asuman su compromiso de no solo de transparentar la información, sino de rendir cuentas. Bueno, esto creo que se atendieron todas las preguntas y pues agradezco el tiempo brindado. Buenas tardes.